Muy buenos días, 10:04. Presumo que una audiencia como esta, y más allá también, está ya al tanto de que estamos frente a un escándalo de, iba a decir, dimensiones desconocidas. No, las dimensiones son las que son. El presidente de los argentinos lanzando la promoción de una criptomoneda sin liquidez, sospechada de fraude, de esquema Ponzi. Hay repercusiones internacionales, en principio. Es difícil, supongo yo, encontrar antecedentes de algo similar, excepto por el propio Milei, que cuando no era presidente también había posteado una recomendación respecto de una empresa ligada a este tipo de estafas. Si las dimensiones están claras, lo que ofrece duda es la repercusión real que esto vaya a tener. Como posteaba también un abogado hace algún rato, ¿cuántas figuras penales caben en lo que hizo Milei en la tarde de ayer? Por supuesto, será uno de los temas centrales del día de hoy, porque mucha gente todavía no cae. Y uno mismo, quiero decir, esto revela que nunca debe perderse la capacidad de asombro. Nunca. Ahora bien, salvo por esta, iba a decir circunstancia, pero no es precisamente eso, salvo por este escándalo que terminó de estallar en la madrugada de hoy, el índice inflacionario de enero volvió a envalentonar al gobierno y no le importa si es a costa de una medición desactualizada, ni del achicado poder adquisitivo de las mayorías, ni de un panorama quizá dramático por los valores artificiales de la macroeconomía. Si billetera no mata a galán, pareciera que el relato y algunas e importantes sensaciones, sí. Los últimos días, esta semana, para no variar, fueron pletóricos en la impresión de que nada conmueve al andar oficial. La agenda publicada muestra, por supuesto que incluimos lo que acaba de suceder, muestra un sinfín de episodios que deberían hacer mella en la credibilidad de los hermanos, de los triángulos o cuadriláteros del diseño institucional, de sus cómplices que se revisten de dialoguistas e incluso de factores de poder que empiezan a mirar con inquietud el horizonte financiero. Sin embargo, y aquí también incluimos el escándalo que está sacudiendo a la agenda publicada. ¿Qué porción de esa agenda influye realmente en el ánimo popular? ¿Cuál es el interés masivo que se le dispensa? Apenas como hipótesis de entrecasa, o no, podría afirmarse que el gobierno no está ganando necesariamente lo que las propias usinas oficiales denominan batalla cultural. Hasta las encuestas de consultoras amigables con Casa Rosada revelan que no es una generalidad el número de argentinos dispuestos a confiar en el abandono global del Estado, ni en la agresión contra las políticas de género, ni en el reversionado de las relaciones carnales con Estados Unidos, ni en censurar artistas, escritores, ni en los etcéteras del extremismo presidencial en esos sentidos. Vamos, las mismas elecciones han advertido eso. 56 a 44% no es una diferencia aplastante. Pero sí se diría que los extremistas van ganando la batalla por el corto plazo de las sensaciones alrededor de la economía.
Por supuesto, puede considerarse que eso es precisamente o también una victoria cultural. ¿Por qué? Porque se basa en la pérdida de memoria o registro de masas. Y eso llega hasta dónde, con cuáles probabilidades de reversión para que un eventual recupero no llegue tarde. Vaya pregunta de respuesta muy complicada. De ser por lo estrictamente económico y por esa macro cuya salud obsesiona a niveles de excluir toda otra variable, sirve, por ejemplo, una sencilla y eficaz provocación que disparó Emanuel Álvarez Agis. Si el inversor que pone plata en vaca muerta ve que Miami está lleno de argentinos diciendo dame 4, y después mira que el Banco Central está vacío de reservas, vacío, dirá que esto no va a aguantar. No va a aguantar. Mejor espero a una devaluación y meto ahí. Es el 2 más 2 son 4 de la memoria perdida. Memoria perdida a sabiendas, por impotencia o por inconsciencia social. Y de ahí para arriba o para abajo es que el gobierno va ganando. Nadie sabe hasta cuándo. Después, las reacciones frente a los despropósitos y concreciones gubernamentales pasan de largo. Pasan de largo, no sabemos, repito, si esto de ayer y hoy también, porque un presidente promocionando una estafa, bueno. Pero si no pasan de largo, decíamos por aquello de las minorías intensas, de alguna franja comunicacional minoritaria, militancia, entre comillas, en redes y foros. Bajo presiones, amenazas y decisión oficiales, se censuró una actuación artística en lo que fue el más emblemático de los campos de concentración. Dicho sea de paso, ayer se censuró también la presentación de un libro de Rocco Carbone, del filósofo Rocco Carbone, en el Faro de la Memoria, en Mar del Plata. La presentación de un libro sobre Milei. La ficha limpia resultó votada en diputados por varios o muchos de los personajes más sucios de nuestra política. Cristian Ritondo, votando ficha limpia. Expert. Después de consecuencias devastadoras, el nuevo subsecretario de Ambiente admitió que el gobierno falló en la prevención de los incendios patagónicos y alegremente, unas horas más tarde, dijo que lo que dijo fue por falta de información. La comandante Pato, con gorra a la usanza, inauguró un alambrado en el límite con Bolivia y a la media hora removieron el palo porque, créase o no, encima aparecieron unos presuntos propietarios de la tierra reclamando indemnización. Y el proceso licitatorio por el dragado de la llamada hidrovía quedó anulado en medio de un cruce de acusaciones por aprietes y negociados de la noche a la mañana. Otro papelón internacional que, claro, por estas horas queda oscurecido frente a lo que acaba de suceder. ¿Alcanza o seguimos? ¿O volvemos a aquella pregunta de cuánto de todo esto importa realmente, no en la agenda publicada, sino en la masiva? Un dicho relativamente extendido señala que en Argentina la política empieza en marzo. Es un acerto que quedaría relativizado porque hace rato que las convulsiones se producen durante todo el año, y así lo ratificó este verano
si es por las polémicas encendidas y potenciadas desde las redes. Pero puede concederse que los indicios se transforman en grandes batallas en el comienzo formal de temporada y mucho más al tratarse de un periodo electoral. Otra de las grandes preguntas es si habrá grandes novedades respecto de lo que señalan las perspectivas. Salvo por los interrogantes profundizados sobre cuánto durará el espejismo de estabilidad económico-financiera, momentáneamente nada semeja conmover a, llamémosle así, los dos grandes bloques. Por un lado, el de un gobierno que parece firme al asentarse en la baja inflacionaria, así como en la determinación con que manifiesta y ejecuta toda barbaridad imaginable. Otra vez, se verá después de lo de el escándalo de estas horas. Por otro bloque están los contendientes que no aciertan ni de lejos a estructurar aquello de las ideas alternativas. La diferencia es que el primer bloque, el oficial, se aferra a su manual como única opción. Nadie con sano juicio político puede suponer que los libertaristas serían capaces de retroceder. Es más, siguiendo con lo de ayer y de ahora, a las 0:38, después de 5 horas de dejar el posteo recomendando invertir en un esquema Ponzi, para resumir, Milei se dedica a hablar de las ratas de los políticos. Están plenamente confiados en sus salvajadas. De hecho, ni siquiera les provoca algún estremecimiento la sucesión espectacular de funcionarios echados o renunciados casi a diario. Al contrario, lo exhiben hasta con deleite, como una muestra de impunidad. Que también probablemente es lo que Milei haya sentido al estar con el celu y postear, che, inviertan acá. En cambio, y este sería al menos un amago de buena noticia, asimismo a nadie puede ocurrírsele que el disperso bloque rival pueda permanecer así indefinidamente. Acerca de eso, y cuando además hay elecciones a la vuelta de la esquina, bien que de medio término, cabría esperar un piso de consenso, ¿no es así? ¿Cuánto más de ombliguismo? ¿Cuánto más de ausencia para referenciarse en liderazgos renovados? ¿Cuánto más de falta de impulso a fines de trabajar con vocación de unidad y de programa? Resuenan como desafíos de fórmula, esquemáticos, pero es que tampoco se escuchan apelaciones dirigenciales que convoquen a encararlos. La gente enojada, que es un montón, está harta de que todo empiece y termine en putear a Milei, cuando, como si poco fuere, él y los suyos demuestran soberbia y convicción para redoblar apuestas. El astillamiento en varios pedazos del peronismo de Santa Fe, de la provincia de Santa Fe, que además afronta la votación de una reforma constitucional, es un síntoma muy malo. Y sin que vaya en perjuicio del respeto por las características y decisiones distritales, hechos como ese radican igualmente en la carencia de una conducción nacional que estipule lineamientos nodales. Y otro tanto cabe arguir de la gran mayoría de las provincias, solo por no decir la totalidad de las provincias. Mandatarios y referentes parlamentarios quedan expuestos al arbitrio de las extorsiones y de los favores del gobierno central y también de sus agachadas. Así las cosas, la medida de lo que sucederá estará dada en relación directamente proporcional por el grado de alianzas efectivas que sepa tejer una cabeza hoy
desmembrada. Y no es únicamente cuestión de tejidos partidarios. Decimos partidarios para usar un convencionalismo de modé, siendo que los partidos hace demasiado ya no quieren decir nada ni en materia organizativa ni en orden conceptual. Hablamos de entretejidos sociales, sectoriales, intelectuales y empresarios, ¿cómo no? ¿Cómo no? ¿O acaso no se suman día a día los conglomerados de pymes y de franjas productivas que sufren el escenario desde la lona? Todo el entramado industrial, por caso, todo, es un antro de cipayos dedicado a la especulación financiera. Todo. Ninguno estaría dispuesto a escuchar al menos una idea superadora del final archisabido de esta película. Martín Caparrós posteó en estas horas un recordatorio de improbable desmentida, que miren ustedes, cae como anillo al dedo frente a lo que está ocurriendo. Humilla que te maneje un tonto. Una cosa es un malvado inteligente. Otra cosa es un malvado poderoso. Pero la subsistencia de un malvado que no es inteligente ni poderoso solo depende de la sumisión de sus súbditos. Solo tal vez correspondería agregar que también depende de quienes, en condiciones de enfrentar al humillador, no hacen todo lo posible para concretarlo.